Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad que me conceden de poder dialogar sobre estos temas que afectan a todos los ecuatorianos. Y gracias a usted, como siempre, Monseñor Cabrera, por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Y vemos que tras una semana de movilizaciones y manifestaciones donde se han producido tanto afectaciones graves a la economía del país, se ha puesto en riesgo la integridad de los bienes protegidos por el ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito público como privado, y existe quizás también una intransigencia de ambas partes hasta cierto punto, tanto el sector movilizado como el gobierno nacional, a pesar de que se han hecho continuos llamados al diálogo. Entre esos llamados al diálogo destaca pues el que ha hecho la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para poder buscar una solución pacífica y a través del diálogo a esta situación. En ese sentido, Monseñor, ¿han tenido alguna respuesta, ya sea del sector movilizado como del gobierno nacional, para poder acceder a esta mediación que haría la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en esta situación? Bueno, digamos, el comunicado, como usted muy bien trae a la memoria, está orientado a invitar a las partes en conflicto a que se sienten en una mesa y puedan encontrar soluciones válidas para todos los ecuatorianos a través del diálogo. Lógicamente, eso hemos enviado a todos los sectores. Después ya de la recepción y acogida, pues no lo sabemos. En cuanto al tema de la mediación, lógicamente hay que esperar de las partes, si es que piensan que ese es un camino adecuado, oportuno, para que ese problema se solucione. Ellos lo consideran, y una vez que lo consideran, entonces eligen o buscan a las instituciones o personas que puedan servir de mediadores. De hecho, hasta ahora, digamos, nosotros como Conferencia Episcopal no hemos recibido ninguna solicitud oficial, tanto de parte del gobierno como de los sectores indígenas y los movimientos sociales. Lo que sí hemos tenido son algunos breves o pequeños acercamientos con agrupaciones del mundo indígena, ¿no?, con las comunidades que llaman de base, o también con algún miembro del gobierno, pero no más. No hemos concretado absolutamente nada en cuanto al papel que podríamos jugar, como ya lo hicimos en el 2019, en una mesa como mediadores. Lo que sí me han dicho es que ellos, más que mediadores, necesitarían de veedores y de garantes para que el proceso que se lleva adelante sea respetado. O sea, un proceso donde el gobierno y las comunidades pues han presentado varios temas y que el gobierno ha comenzado a responder, algunos de ellos, otros están todavía en el tapete. Entonces yo creo que ese es lo importante también tenerlo presente. Han dicho abiertamente, todavía no han dicho abiertamente si necesitan mediadores, pero la tendencia, como digo, va más por la línea de los veedores y garantes. Ahora, con respecto al tiempo que se han prolongado estas manifestaciones, ya hablamos prácticamente de una semana desde su inicio, tenemos que tener en consideración que se han dado asuntos también de índole política bastante importantes. Por ejemplo, por un lado, a pesar de que existe evidentemente el descontento del sector popular que se encuentra movilizado, no es menos cierto que el Estado no pierde su función de tener que precautelar la integridad de los derechos y bienes que se ven inminentemente afectados por estas actuaciones del sector movilizado. En ese sentido, ¿considera usted que la expedición de un decreto ejecutivo de estado de excepción sería un retroceso en el proceso hacia el diálogo? Bueno, yo digo, usted ha topado uno de los grandes temas que están en el trasfondo de la movilización. Yo lo voy a decir rápidamente. Hay un tema económico, la pobreza. Esa pobreza casi extrema en algunos lugares, donde se nota enseguida la falta de vivienda, de salud, de educación, en fin, de lo mínimo para vivir con dignidad. Entonces el tema económico está ahí, latente, desafiante, lacerante. La inequidad que llamamos, o sea, los extremos, donde hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen casi nada. Entonces es un problema que hay que resolverlo, pero no es de este gobierno, viene ya de décadas. Otro tema económico para mí fundamental es el mismo financiamiento del Estado. ¿Cómo se financia? De eso poco se habla, fíjense, ¿no? Se habla de los impuestos, de los recursos naturales y sobre todo la deuda. Una deuda que ha crecido de una forma, pues, yo no sé, alarmante. Se habla más de 70,000 millones de dólares. Digo, ¿cuándo se va a pagar? Entonces son temas económicos que están ahí sobre el tapete. Se ha tocado el tema político.
Claro, la política, ¿de qué sistema estamos hablando? Nosotros tenemos un sistema democrático que tiene sus propias reglas. Claro, no es el sistema perfecto, el mejor, quizás está muy débil, pero digo, al menos hay espacio para conversar. Yo siempre sostengo una idea, ¿no?, que me gusta. Es preferible una débil democracia a una férrea dictadura. Entonces, el tema político necesariamente está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está detrás de esas manifestaciones? Luego también hay un tema de que yo llamo pues de carácter ético, la corrupción, fíjense, que está también ahí, que viene de décadas. No sé, usted seguramente habrá estudiado también la historia. Yo me acuerdo cuando estudiábamos la historia, ¿no?, de los presidentes y todos los gobiernos, y casi se repetía una frase, decía ahí, ¿no?, y quedó en bancarrota. Los bienes se despilfarraron, desaparecieron. Entonces hay un problema ético muy serio. ¿Cómo afrontar esto? Pero, lógicamente, entonces las personas que están involucradas en esto dicen, bueno, ¿a dónde vamos? Entonces, por eso el tema de la democracia, el por qué se cierran. Bueno, estamos convencidos de que la democracia es el sistema, en este caso, que más nos favorece, pues vayamos por esos cauces. La democracia, pues, es no solamente elección, sino participación. Y por eso el diálogo. El diálogo en el sistema democrático es fundamental. Lógicamente, si alguien se cierra, dice no al diálogo, pues bueno, nos preguntamos qué otro interés político tiene, qué sistema político quiere imponernos, ¿no? Ahora, pues, por las buenas o por las malas, ustedes hacen lo que decimos. Digo, no se trata de eso. Yo creo que hay que trabajar mucho por la democracia. Es un sistema, repito, nada perfecto, sino perfectible, que hay que dar pasos enormes, pero al menos nos permite movernos, desenvolvernos, a ser personas capaces de dialogar. Ese es un breve comentario a su pregunta, ¿no?, que la ha formulado de una manera muy clara, precisa. No he tratado de evadirlo de ninguna manera, pero es ese contexto económico, contexto ético, contexto político, y hay otros elementos también de carácter cultural. Fíjense que eso habría que analizar. Somos un país pluricultural. Entonces hay muchas formas de vivir, de entender el universo. Pero ahí, por ejemplo, sería interesante cuando hablamos de la identidad cultural de los ecuatorianos, porque hablamos de un solo país, de un solo pueblo, pero hay una diversidad de expresiones, y están bien y bienvenidas, pero siempre y cuando una expresión no trate de anular o de someter a la otra. Así es, monseñor, y usted nos menciona algo bastante interesante, y con esto me gustaría ya culminar la entrevista del día de hoy, cuando usted nos menciona sobre los principios democráticos que deben imperar en toda situación, porque se supone que eso es lo que se debe garantizar en un Estado donde impera la voluntad popular. Vemos que el sector movilizado, si bien es cierto, en democracia también se faculta y se aplaude y se respeta el derecho a la protesta, el derecho a impugnar las decisiones gubernamentales y a exigir los derechos. Existen, como usted bien lo ha señalado, iniquidades, pobreza, que también son palpables dentro de la misma jerarquía de las organizaciones que hoy por hoy están movilizadas. Pero la existencia de esta situación de alguna manera justificaría en una acepción moral que todos los otros mecanismos dejen de ser idóneos y necesariamente el vandalismo, la movilización y la protesta sea la única vía. No, pues indiscutiblemente ese tipo de expresiones no tienen cabida. No tienen cabida, porque querer afirmar unos derechos a costa de otros derechos, eso ya es injusto. Es injusto. Los derechos se respetan de todos o de nadie. Perdónenme que hable con esa expresión. Porque si no, entonces aquí un llamado también a las organizaciones de derechos humanos. Por supuesto que es importante su presencia, pero igual que piensen en los derechos de todos los ecuatorianos, no solamente de un sector, no solamente de un grupo, o de una posición ideológica, porque eso mismo ya entorpece. Eso hace que pierdan credibilidad. Entonces estoy de acuerdo que hay que trabajar por los derechos de todas las personas. De hecho, pues ayer en la ciudad de Guayaquil, usted supo, se dio una marcha de personas que quieren la paz, que quieren el camino del diálogo. Y también hay que escuchar a esas voces y no simplemente pues tratar de imponer una posición, venga del gobierno o venga de los movimientos indígenas o sociales. Yo creo que aquí la apertura es importante mantenerla. Yo insisto en dos palabras que me parecen fundamentales: la cordura, un corazón abierto, desarmado, y a la vez la sensatez.
la apelación a la inteligencia, a la capacidad que tenemos para resolver los problemas de una manera digna a través del diálogo. La violencia jamás producirá algo bueno. Lo hemos comprobado. Correcto. Y no podemos seguir apostando por una cosa que no funciona. Así es que apostemos por la paz y por el diálogo. Creo que es lo más importante. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gracias por estar con nosotros en UCSG Noticias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.